Bien, sean bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría virtual o en línea 5 de de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Quiero preguntarles cómo les fue con la elaboración del plan de unidad. Yo ya califiqué esa tarea, pero quiero escuchar algunas experiencias sobre cómo les fue en la realización de la tarea. Buenos días, licenciada. Buenos días. Al menos en mi caso, yo sentí ¿Sí? que me costó, me costó porque como no había hecho todavía algunas de esas actividades antes, ¿Sí? pero sí la logré hacer y enviarla a tiempo. Y ahí a veces preguntándole también. Sí. Eso es lo importante. La verdad que hasta que uno no se tira al agua, digamos, o lo tiran, porque aquí lo tiran a uno al agua, uno no se da cuenta hasta dónde tiene, hasta dónde ha comprendido y hasta dónde, y a dónde aparecen las dificultades. Y la verdad que no es fácil, no es fácil. Acuérdese que usted lo diseña, usted lo piensa y es original, ¿verdad? En algunos puntos. Pero, o sea, sentí que me costó, pero es bien bonito porque como usted misma dice, es un esfuerzo de uno y uno se ubica ya en ese lugar. Correcto. Uno toma ya el papel como si estuviera en el caso, ¿verdad? Ya con los alumnos, pensando qué necesitan, qué les voy a dar, cómo se lo voy a enseñar. Es bonito. Es bonito. La verdad que uno imagina, ahí sí pone uno a prueba, ¿verdad? La creatividad, el ingenio, y lo que uno sabe definitivamente y lo que no lo sabe y uno quiere innovar porque uno lo investiga. Aquí es donde va de la mano también, como es matemática específicamente en la asignatura que se elabora el planeamiento didáctico, aquí entra en juego los recursos didácticos. ¿Alguien más entre Lisbeth, Saraí? Que bienvenida, Saraí, Joemir. Buenos días, bienvenida, Claudia. ¿Qué otras, aparte de Juana, que ya expresa ella su experiencia en la elaboración del planeamiento didáctico, quién más puede expresar su experiencia en la elaboración de este planeamiento? Buenos días, Lick. Pues la verdad, una nueva experiencia, ¿verdad? Y como ya mencionaba la compañera, es emoción de estar uno planeando y pensar que en algún momento va a realizar ese tipo de cosas. Y como parte llevamos también otra materia que se llama recursos, pues ya nos ayuda un poco también. Ya uno va ahí pensando cómo poder hacer las cosas. Muy bien, gracias, Lisbeth. Ahí es donde complementa, ¿verdad? Lo que ya estamos aprendiendo y ya manejamos de recursos didácticos, venimos a complementarlos específicamente cuando diseñamos las actividades de mediación. Gracias, Lisbeth. Y bueno, hay diferentes percepciones, ¿verdad? La verdad que yo estoy muy contenta con los resultados que han obtenido en la elaboración del planeamiento. Algunos, aunque ya tienen experiencia, pero la forma en que se está enseñando de cómo hacerlo, yo creo que nos ha enseñado la forma, digamos, correcta de hacerlo. Quizás algunos que están estudiando la licenciatura en matemática, pues en enseñanza de la matemática tienen años o varios años de estar ejerciendo la docencia y hemos aprendido a veces en la práctica y muchas veces hemos hecho las cosas como pensamos que son,
y digamos, aquí venimos a confrontar entre lo que hemos hecho a través de la práctica y lo que la teoría dice. Y confrontamos hasta dónde hemos hecho bien las cosas y a dónde debemos de cambiar. Y ahí creo yo que entra en juego esa dificultad, ¿verdad? En los que ya tenemos algunos años de dar clases o ejerciendo la docencia, no quiere decir que no hemos aprendido. Sí se aprende, y en el caso, creo que la mayor dificultad también es para aquellos que tampoco nunca han dado clase y están acercándose, ¿verdad?, a través de esta primera experiencia de lo que es hacer un planeamiento didáctico. Pero como decía, me siento bastante contenta con los resultados que han obtenido ustedes de la tarea. Es un primer esfuerzo. La verdad que nunca vamos a dejar de aprender, nunca, y todos los días aprendemos. Acuérdese que los lineamientos del Ministerio de Educación también vienen a complementar, ¿verdad?, a estas generalidades que no cambian respecto a la elaboración del planeamiento didáctico, pero lo nuevo que surge en materia de educación viene a hacer digamos, a hacer cambios, no en los elementos del planeamiento didáctico, pero sí de las partes que van a integrar o de los elementos que integran cada una de esas partes. Entonces, quería saber, ¿verdad?, cuál ha sido la percepción en elaboración de la tarea y de igual manera, ¿verdad?, felicitarles por el esfuerzo, ¿verdad?, que han hecho y me siento, como digo, vuelvo a repetirles, muy contenta, muy satisfecha por los resultados, ¿verdad? Entonces, si no hay comentarios o preguntas acerca de esta tarea u otro comentario, quisiera presentarle la propuesta para esta agenda de la tutoría en línea 5. Okay, ¿Hay comentarios? Dígame. No, yo ninguno, licenciada, está bien. Ninguno. Bueno, ¿alguien más? Y si no, voy a iniciar la propuesta de la tutoría. No, bueno. Comentarles que para esta tutoría está propuesta el capítulo 5, específicamente las taxonomías, que es el capítulo 5. En la plataforma aparece como material 4, pero es el capítulo 5. También ese capítulo está en el libro de planeamiento didáctico de Andrea Rojas Vargas. Específicamente, ese capítulo aborda otras temáticas, pero para esta tutoría vamos a abordar dos aspectos. En la mayor parte de la tutoría, hablar acerca de las taxonomías, y una parte que es en agenda en menor proporción respecto a las taxonomías, acerca de la presentación de algunos ejemplos de planeamiento didáctico. Pero vamos a ver, empezamos con lo que son las taxonomías. ¿A dónde escucharon o qué es lo que tienen de conocimiento acerca de las taxonomías? ¿Qué es lo que comprenden como taxonomía? ¿O a dónde hemos escuchado ese término? ¿Alguien sabe? Taxonomía le suena como la raíz de algo, como los cimientos de algo. La raíz de algo. Muy bien, gracias. Fíjese que la taxonomía
originalmente se define a partir de los estudios que hizo Carlos Linneo, que él clasifica las especies. Y de ahí el término de las taxonomías. O sea, originalmente la palabra taxonomía se genera ahí en los estudios que hizo Carlos Linneo a partir de la clasificación de las especies. Entonces, ese término taxonomía, también, algunos teóricos en educación definen o aplican ese concepto de taxonomía en el campo de educación. Ahora, dentro del campo de educación, hemos oído hablar de las taxonomías. Sí, licenciada, en las taxonomías de Bloom, Ah, cuando nos habla de correcto. los tipos de objetivos. Así es, muy bien, Claudia, gracias. Esa es una de las taxonomías, hay varias, pero una es de la que Claudia menciona, la taxonomía de Bloom, que van orientadas al dominio del conocimiento de los estudiantes, pero por objetivos, que es lo que Claudia menciona. Entonces, las taxonomías de Bloom en general proviene del griego taxis, que significa orden, disposición, norma y regla. Entonces, en otras palabras, la taxonomía establece un orden. Y en el campo educativo, también establece un orden, ¿verdad?, de conocimientos o dominio de los conocimientos, habilidades y también destrezas. Entonces, y también la disposición, normas y reglas. Pero en el campo educativo, para Agustín Tristán y de Yanira Molgado, en el campo de la pedagogía y de la psicología, este concepto de taxonomía o la palabra taxonomía educativa sirve para la clasificación de los niveles de desarrollo humano en un dominio determinado. Las taxonomías educativas se dirigen a rasgos latentes, es decir, ocultos o no observables directamente. Por ello, las descripciones tienen que ser muy detalladas para no perder objetividad. Cuando hablamos de las taxonomías educativas, acá habla los autores acerca que las taxonomías se dirigen a rasgos latentes de los estudiantes, ocultos o no observables directamente. ¿A qué cree que se refiere este párrafo? ¿Cuáles son aquellos rasgos latentes en los estudiantes que no podemos observar directamente? ¿Me repite la pregunta, licenciada? Decía que cuáles son, como aquí menciona en las taxonomías de forma general, que estas van dirigidas, dice, a rasgos latentes, es decir, ocultos o no observables directamente. La pregunta es, ¿cuáles son esos rasgos latentes en los estudiantes que no podemos observar directamente? Sería como la respuesta a que el alumno o el estudiante da a lo que se le está enseñando, la valoración, la práctica, o sea, todas aquellas prácticamente conductas del estudiante. Así es, ese es uno de los aspectos. La parte conductual, ¿verdad? O el aspecto conductual. También usted menciona las respuestas, dice, a lo que, digamos, así entendí, a lo que uno está enseñando. Pero algo que usted menciona y que es cierto, uno de los rasgos que es
mayormente evidente y que no se puede observar directamente en los estudiantes es esa parte del aspecto conductual. Hay otros también, que también es la parte del conocimiento. Si bien es cierto, nosotros podemos observar así de forma general cómo el estudiante va respondiendo a las diferentes actividades, cómo los estudiantes van avanzando, pero de forma general, en el aprendizaje. A un examen. Un examen puede determinar hasta cierto punto o nos puede brindar cierta información acerca del aprendizaje de los estudiantes, pero hay rasgos que están ocultos aún dentro de su aprendizaje. Y las taxonomías vienen a brindar, como la taxonomía es una forma o herramienta que facilitan, dice acá en la lámina que presento, una categorización con las respuestas humanas a determinados dominios. Aún, por ejemplo, Van Giele, por ejemplo, establece un orden de aprendizaje en geometría específicamente, y él orienta al aprendizaje de la geometría, que va desde que viene desde el dominio bajo hasta el dominio más alto. Para Van Giele son 5 los niveles de aprendizaje de la geometría. Entonces va del dominio o del nivel más básico a lo más complejo. Entonces lo mismo pasa con las taxonomías. Cuando hablamos de categorización, es que hay una categorización desde el dominio más bajo hasta el dominio más alto. Entonces, dado que las taxonomías facilitan una categorización, se debe de tener presente cuáles son esos instrumentos que nos van a servir para poder realizar esa categorización. Pero al hablar de instrumentos también, estos están compuestos por ítems que vienen a formar ese instrumento. Entonces, lo que se ha de observar o lo que se ha de registrar en esos instrumentos deben de servirnos para poder elaborar una categorización desde el conocimiento, dominio. Acá menciona 3, que son los que vamos, bueno, aquí menciona 3, que es el psicomotor, el cognitivo y el afectivo. Entonces, por ejemplo, para estos dominios debe de establecerse un instrumento que nos permita elaborar o registrar ítems en estos instrumentos y poder desde el dominio más básico hasta el dominio más alto determinar hasta dónde, cuál es el dominio, digamos, más alto del estudiante. Entonces, pero para poder elaborar estas taxonomías, como decía, hay varias taxonomías. Está la taxonomía de Piaget, está la taxonomía de de Bloom, está Disculpe, ¿cuáles eran los 3 que estaba diciendo el psicomotor? El psicomotor, el cognitivo y ¿Puedo volver a repetirlo? el psicomotor. ¿Sí? El cognitivo. Ok. Y el afectivo. Ah, muy bien, gracias. Bueno, entonces mencionaba que hay varios tipos de taxonomía. El de César Cole, el de Elizabeth Simpson, que son los que vamos a abordar, las taxonomías de Bloom, que ya lo mencionaba Claudia, están las taxonomías de Piaget también. Entonces, y entre otros, pero en general las taxonomías deben de tener al menos las siguientes categorías. 1, dice, contar con una organización a partir de un criterio de clasificación definido y de criterio único, exhaustivo y ordenado. Esto para que permita la categorización, ¿verdad? O
del dominio en cualquiera de estos áreas que ya mencionaba, debe de establecerse un criterio único, exhaustivo y ordenado. O sea, son criterios indispensables para poder elaborar esta categorización. 2, que cada elemento o categoría de la clasificación debe tener definiciones precisas. En otras palabras, no puede existir la ambigüedad o la confusión ¿verdad? Ítems, ¿verdad? O aspectos que se van a observar del estudiante que sean confusas, sino que estas deben de ser precisas para que el momento de poder, a través de la información, poder concluir o poder sacar información bastante confiable o muy cerca de la realidad del dominio, ¿verdad? O nivel de aprendizaje de los estudiantes en cualquiera de las áreas donde se está evaluando al estudiante. Otro aspecto es que estas taxonomías deben de aportar una lista de verbos para cada uno de los niveles para que se pueda operacionalizar en el sistema educativo. Existe una lista de verbos, que ya lo vamos a ver más adelante, que en general todas las taxonomías, independientemente de quién se trate o en qué área se está categorizando el dominio de aprendizaje de los estudiantes, debe de contar con esta lista de verbos para que sea posible poder determinar en qué nivel está el estudiante, el nivel de aprendizaje. Lo otro que yo mencionaba acerca de los ítems, conocidos también como reactivos, estos deben de estar presentes dentro de los instrumentos que vamos a utilizar, porque ellos nos van a permitir recoger esa información o evidencias, que también acá son llamadas como indicadores, que permitan que una persona satisface los requerimientos de un nivel de taxonomía. Entonces, estos son los cuatro, digamos, elementos básicos que toda taxonomía debe de contar. Entonces, vemos que aparecen también lo que yo mencionaba, existen diferentes taxonomías, pero las que vamos a abordar en esta tutoría son las taxonomías de Bloom. Como Claudia mencionaba, esas taxonomías van orientadas hacia el nivel de conocimiento de los estudiantes, pero orientada a los objetivos. Y esta comprende 3 dimensiones. Vamos a ver. Pregunto, ¿quiénes realizaron la lectura para esta tutoría? Ay, yo para que no la realicé completa, licenciada. No la realizó completa. Gracias, Claudia. ¿Y los demás? ¿Cómo nos fue con la lectura? ¿No la pudimos realizar? No completamente, pero sí se ha revisado. Ah, no se ha leído toda todavía. Bien, entonces, saben que hay 3 para los que ya realizaron la lectura o avanzaron con la lectura. Sabe que habla de 3, bueno, en las taxonomías de Bloom se abordan 3 niveles o dimensiones, es la palabra. 3 dimensiones en esta taxonomía y una de ellas la dimensión socioafectiva. Dicen que en esa dimensión los objetivos de ese dominio son afectivos y pretenden el crecimiento en actitud, emoción y sentimientos.
de acuerdo a esta taxonomía. Entonces, Bloom, en este nivel o en este dominio socioafectivo, establece niveles y características. Y va desde lo más básico hasta lo más complejo, que es, por ejemplo, el nivel de recepción. Las características en este nivel es que dice que corresponde al nivel más bajo. En él dice los estudiantes asumen una posición pasiva. Sin este nivel no hay aprendizaje. El otro nivel, que es el de respuesta, parte de la participación activa del estudiante y va más allá de sus reacciones ante los estímulos y reacciona ante las situaciones que se le presentan. Otro nivel es el de valoración. En el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de lo dado, el estudiante le asigna un valor a los fenómenos, objetos o informaciones que recibe. El otro nivel, que es de organización, los estudiantes tienen la capacidad de agrupar valores, informaciones e ideas de manera que pueda acomodarlas dentro de su propio esquema y pueda realizar varias acciones como comparar, relacionar y elaborar lo que han aprendido. Y el nivel más alto, de acuerdo a esta taxonomía, el de caracterización. Llegado a ese nivel, dice el estudiante, ya cuenta con valores particulares o creencias que influenciará su comportamiento, lo cual poco a poco se convierte en una característica propia que lo individualiza. Cuando se refiere al dominio afectivo del estudiante, de acuerdo a estos niveles, a dónde se orienta realmente estos niveles. ¿Al dominio afectivo de qué? Licenciada. Dígame. En cuanto a las relaciones del estudiante hacia los demás, a sus compañeros, a su familia, a la sociedad en general. Y creo también que esta dimensión influye mucho la relación que tiene la familia, porque a veces si los papás no fomentan valores afectivos en la vida de su hijo, entonces ellos van a reaccionar de ese modo también con los compañeros, con toda la demás gente, porque no están acostumbrados que al cariño, a que se le valore a él como persona, y esto influye también en su proceso de aprendizaje. A las personas que se les demuestra amor, valor en la familia, aprenden más y son más que participativos, no sé, como que se desenvuelven más. Más receptivo, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar acerca de este nivel o dominio, perdón, socioafectivo? Bueno, fíjese que lo que Juana menciona es cierto. La parte emocional, afectiva del estudiante influye y de manera significativa en la forma en que los estudiantes se van a integrar en el trabajo dentro del aula. Esa interacción con los compañeros, esa forma de ellos de acomodarse, de reaccionar o responder ante todos los factores que forman parte del ambiente en el aula. Entonces tiene mucho, bueno, y es determinante lo que ella menciona. Y lo hemos podido observar, los estudiantes que de alguna o de otra manera son afectados positivo o negativamente, así uno puede tener una idea de cómo, bueno, su conducta en el aula lo hace a uno pensar cómo son realmente ellos, cuál puede ser la realidad de los estudiantes en su casa, el poco afecto que ellos puedan tener de su casa, la poca comunicación o apoyo, o el abandono también se pone de manifiesto en el aula y en las actitudes que ellos demuestran. Esta parte que Juana menciona y que yo estoy totalmente de acuerdo,
también influye en la parte, en ese dominio afectivo, pero ante lo que se le está dando al estudiante, se le está presentando. Por ejemplo, la capacidad que ellos tienen de asimilar todo aquel conocimiento que uno como docente va a facilitarles la construcción del conocimiento a través de las diferentes actividades. Entonces, cuando el estudiante tiene dificultad para trabajar en equipo, por ejemplo, eso va a determinar también el grado de percepción que tenga acerca de lo que él está aprendiendo a través de las actividades. Para que haya un aprendizaje, de acuerdo a Bloom, que va relacionado con lo que Juana mencionaba, que es esa parte afectiva, ¿verdad?, de los estudiantes, tiene que ver con el nivel que ellos van a alcanzar acerca del conocimiento que ellos mismos construyen, que ellos mismos van fijando. Y dice que el nivel más bajo es el nivel de recepción. Es decir, si el alumno no está dispuesto, que es la parte pasiva, que es cuando nosotros como docentes empezamos a hablar o empezamos a introducirnos al tema, y los estudiantes parecen receptivos porque nos están escuchando. Con solo esa disposición que el estudiante tiene hacia escucharnos, ya nos prepara para lo que vamos a hacer más adelante. De acuerdo a Bloom, estos niveles de respuesta, valoración, organización y caracterización es acerca de lo que él está percibiendo, acerca de esas, digamos, como nosotros somos los que orientamos y tomamos control de las actividades y de lo que se va a hacer. Entonces, estos niveles, digamos, de aprendizaje de los estudiantes es en relación a lo que nosotros como docentes estamos presentando para que ellos logren el conocimiento, lo construyan. Entonces, cuando hablamos de ese dominio afectivo, tiene que ver con lo que Juana menciona, que es determinante también para lo que viene en el trabajo de grupo o en el aula. Entonces, el nivel más alto que Bloom establece es la caracterización, que es cuando el estudiante dice, cuenta con valores particulares o creencias, dice, que es producto es producto de la convivencia en familia, con la comunidad, con su entorno, pero también es producto de esa convivencia en el aula, las creencias y los valores de los cuales él se apropia. Entonces, esto dice que este nivel de caracterización está determinado también en el comportamiento de los estudiantes. Eso lo hace único, en otras palabras, y lo individualiza, porque ya él cuenta con valores y creencias propias como resultado de ese trabajo, ¿verdad?, que se realiza en el aula, la convivencia con los mismos compañeros, aún esa relación que establece con nosotros los docentes. Entonces Bloom establece esos niveles. Está también el nivel o la dimensión psicomotora. Cuando hablamos de, por ejemplo, habilidades psicomotoras, ¿a qué se refiere? Licenciada, Diga. esa podría ser las habilidades así propias con las manos, con los pies quizás también, por cuando se Correcto. hacen algunas, ¿qué? Dinámicas, o cuando se les pone algún trabajo donde van a usar las manos. Algunos hasta tienen miedo de tocar. Ahí pone el ejemplo de las tijeras. Así es. Algunos hasta eso tienen miedo, o algo otra cosa, algún otro recurso que se plantea en alguna actividad. Entonces la psicomotora es esa habilidad del movimiento y la participación activa, digo yo. Así es.
Muy bien, lo que Juana menciona. Y en matemáticas será importante el que se ponga de manifiesto esta dimensión psicomotora. Aquí habla el uso de las tijeras, pero en matemática. Sí, porque ahí habla también de las respuestas complejas, la creatividad del alumno, la disposición. Y como usted mencionaba también lo de la percepción, si él está dispuesto en matemática a prestar atención, o sea, va a asimilar. Y Correcto. luego cuando participa, porque como se dice, en matemáticas se aprende desde la experiencia, no solo porque lo que el docente le va a decir en palabras o lo va a hacer en la pizarra. Si él experimenta, va a ser un aprendizaje más importante. Así es. Muy bien, gracias. Vamos a escuchar otra participación y en matemática, ¿a dónde ponen de manifiesto un ejemplo de dónde ponen de manifiesto estas habilidades psicomotoras? Bueno, yo considero que se pueden poner de manifiesto cuando el niño utiliza material concreto para el aprendizaje. Exacto. Así es. Pregunto, ¿y esas habilidades psicomotoras no las han puesto de manifiesto ustedes ahora con específicamente en recursos didácticos? Sí, sobre todo en los talleres. Sí, ¿verdad? Así es. Y si ustedes han elaborado o han tenido la experiencia de elaborar material didáctico, se pone de manifiesto también, ¿verdad? El uso de las tijeras, como menciona acá, el trabajo que se hace, obviamente, con las manos, ¿verdad? Recortar, pegar, y también la habilidad psicomotora de poder utilizar las piezas. De hecho, nosotros lo hemos puesto de manifiesto, ¿verdad? Por la pregunta que hago en recursos didácticos, definitivamente. Entonces, esas mismas habilidades psicomotoras que usted pone de manifiesto son las que son necesarias también en el estudiante. Por eso la importancia, ¿verdad? Que a veces y voy a hacer un paréntesis acá, que los padres a veces no ven la necesidad o la importancia de poder integrar a los niños a su estudio de parvularia. Hoy quizás en esos días hay bastante respuesta de parte de los padres para poder iniciar la educación formal de sus hijos a partir de los estudios de parvularia, que es donde se enseña, ¿verdad? Toda esa parte. Claudia, que tiene una gran experiencia de trabajar con parvularia, si no me equivoco, se dará cuenta que acá se les enseña, ¿verdad? El dominio de esas habilidades psicomotoras, la motricidad fina, la motricidad gruesa, y otros, por ejemplo, el dominio del pensamiento espacial, que en matemática también se pone de manifiesto, y otras habilidades que van de la mano con el aprendizaje de la matemática y que sus bases empiezan desde el aprendizaje de los niños en preescolar o parvularia. Está la otra dimensión, que es la dimensión cognitiva, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, y dice que esa dimensión se relaciona con la capacidad que tienen los estudiantes para pensar las cosas. Los objetivos de este nivel se refieren al conocimiento y a la comprensión que puedan tener los estudiantes de los temas o situaciones. En otras palabras, este dominio cognitivo va específicamente hacia el nivel de conocimiento o el nivel y de comprensión que pueden tener los estudiantes hacia ciertos contenidos, ¿verdad? Conceptos en matemática, conceptos, la aplicación de fórmulas, la capacidad que ellos tienen de poder analizar, de poder abordar un problema en matemático. Entonces, esto es lo que yo menciono, va dentro de
de los niveles que establece Bloom. Y estos 10 niveles se ordenan de manera ascendente. En otras palabras, como ya mencionábamos, del dominio más bajo al más alto. Y de acuerdo a Bloom, en este dominio cognitivo, empezamos con el nivel más bajo, que es el conocimiento. Este corresponde, dice, al recuerdo que pueda tener el estudiante de temas, hechos o situaciones aprendidas. Los estudiantes algo han de recordar, siempre todos los estudiantes han de recordar algo acerca de algún tema en específico. ¿Y dónde se pone de manifiesto? En los tres momentos que involucra el desarrollo de un plan de clases, que son de iniciación, desarrollo y culminación, a donde se pone de manifiesto este nivel de conocimiento. Licenciada. Dígame. Consideraría yo que esto se ubica más que todo en la parte del inicio. Porque, por ejemplo, cuando uno está introduciendo algún tipo de contenido en el estudiante, pues se puede realizar por lo menos algún sondeo para verificar los conocimientos previos que el estudiante tiene, ¿verdad? Entonces, allí, fíjese que ya que usted mencionó esta parte, me recuerdo que cuando yo estaba cursando mi segundo año de bachillerato, había una docente que siempre nos decía, siempre que se menciona algo, se recuerda algo. No se puede quedar uno con alguna palabra en blanco, con alguna palabra que se mencione y que no se venga nada a la mente. Ella siempre nos recalcaba eso y nos decía, algo se tiene que venir a la mente. Ella ponía bastante énfasis en eso. Es cierto, y de hecho algo que mencionan algunos autores, y es que los estudiantes, dice un autor, los estudiantes no son una tabla rasa, o sea, no es una mente en blanco, el estudiante no es como menciona Lisbeth, no es imposible que el estudiante no traiga o no relacione una palabra con otra. Y eso no quiere decir que específicamente en matemática van a tener un recuerdo, ¿verdad? Cuando uno hace una pregunta, algo con algo ellos relacionan, pero lo que quiero mencionar es que siempre ellos tienen un recuerdo, pero cuando ya contextualizamos a matemática y hacemos una pregunta y que debe de estar orientada, y Lisbeth mencionaba, y tiene razón mucha en decir que esta parte o este nivel de conocimiento se pone en mayor porcentaje en evidencia en etapa de iniciación, cuando indagamos, cuando establecemos actividades o preguntas para detectar los conocimientos previos que ellos tienen. Entonces, ahí en esa parte se pone de manifiesto, y esta va específicamente referida al recuerdo que ellos puedan tener hacia ciertos hechos, situaciones o temas, como lo menciona la teoría. Luego está el otro nivel, que es de comprensión, y este se refiere a la demostración que hace el estudiante de los hechos o ideas a través de la organización, comparación, interpretación y formulación de ideas. Fíjense que aquí no solo recuerda, sino que también es capaz de poder demostrar, dice, el estudiante demuestra a través de los hechos o ideas, y esto también a través de la organización, comparación, interpretación y formulación de ideas. O sea que aquí, en este nivel, ya el estudiante es capaz de comparar, interpretar y formular, como lo menciona acá, ideas. ¿A dónde se pone de manifiesto este nivel de comprensión? Iniciación, desarrollo o culminación. En el desarrollo. En el desarrollo, muy bien, gracias. Así es. Luego está el de aplicación. Es la capacidad para hacer uso de los nuevos conocimientos
Por ello se trata de valorar la capacidad que tiene el estudiante para resolver o enfrentar problemas aplicando los conocimientos adquiridos. Entonces, él hace uso de sus nuevos conocimientos para poder abordar, resolver problemas a través de estos conocimientos. ¿A dónde se evidencia esta parte de la aplicación? Esto sería en la Ya, evaluación. ¿Mande? En la evaluación sería porque es al final de la... En evaluación, Claudia la escuché, que quería participar. sí, prácticamente ya en la culminación donde ponemos allá al alumno a aplicar lo aprendido. Y eso puede ser de varias maneras, como dice la compañera, en la evaluación, en ejercicios, tareas, examen, preguntas o en preguntas, o cuando uno le plantea una resolución de un problema, donde él ya aplica lo aprendido, ya es en esa parte. La Correcto. Así es. Uno, la aplicación, como menciona Juana, lo puede hacer en la evaluación, pero también en las actividades de cierre, ¿verdad? Que no necesariamente pueden ser de evaluación, sino como para poder aplicar, como la palabra lo menciona, a poder aplicar lo que el estudiante ha aprendido, ¿verdad? Los nuevos conocimientos. Entonces, esta parte de este nivel de aplicación se pueden evidenciar en esas actividades de cierre o en las actividades de evaluación, como ya lo mencionaba. El otro nivel, que es de análisis, que acá ya entramos a otros niveles, ¿verdad? Más, digamos, donde se requiere del mayor dominio, capacidad de los estudiantes, y uno de ellos es el análisis. El estudiante demuestra, dice, la capacidad para examinar y discriminar las informaciones mediante la identificación de motivos o causas. O sea que acá en esta parte no solamente va a conocer y tampoco va solo a aplicar, ¿verdad? Que es el nivel que hace poco mencionábamos, sino que él, a través de la información toda la información que él tiene, él va a tener la capacidad de poder discriminar, de poder seleccionar, por ejemplo, en matemática. Este nivel se pone de manifiesto en los estudiantes, esta capacidad, cuando se le presenta un problema, no un ejercicio. Ejercicios en matemáticas son aquellos donde se requiere la aplicación de algoritmos, ¿verdad? En otras partes, como digamos, la parte técnica, ¿verdad? O como yo mencionaba, la aplicación de los algoritmos para resolver un ejercicio, pero cuando hablamos ya de problemas en matemática, son problemas contextualizados en cualquier área de la matemática o en cualquier disciplina, y el estudiante, con toda la información que tiene, de todo lo que de lo que ya él conoce, él es capaz, por ejemplo, de utilizar toda la información y ver de toda la información que él tiene, cuál es la que es útil para poder resolver el problema. Por ejemplo, en matemática, por ejemplo, un problema de ecuación, por ejemplo, de segundo grado, aplicado a un problema, por ejemplo, el cálculo de área de una figura geométrica. Entonces, eso ya incluye el planteamiento de una ecuación cuadrática. Cuando se dice determinar, por ejemplo, el área de un terreno de forma rectangular y empiezan a dar los datos, entonces ya el alumno dice área. Pero ¿cómo se establece? ¿Cuál es la fórmula del área? Entonces ya él viene a traer a cuenta su memoria que hay una fórmula para calcular el área. Entonces ya el estudiante, con toda la información que él tiene, empieza a buscar, ¿verdad?, en sus esquemas mentales, cuál de todas las informaciones que él tiene
que él recuerda, le va a servir. Entonces aquí el estudiante pone de manifiesto el análisis en un primer momento para plantear la ecuación, que es el punto de partida. Si el análisis realizado por el estudiante ha sido incorrecto, aunque él aplique los algoritmos de resolución de una ecuación cuadrática, su respuesta sería incorrecta, porque el planteamiento de la ecuación no ha sido correcta. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero de forma general, en cualquier disciplina, el estudiante va a ser capaz de a través de toda la información, poder seleccionar toda la información que les sea útil para poder abordar cierto problema, ¿verdad? Y otro de los niveles es el de síntesis. Este es más, digamos, un nivel más alto que el de análisis. Acá el estudiante muestra la capacidad de recopilar y combinar las informaciones a partir de esquemas dados e incluso mediante la creación de nuevos. O sea, en este nivel el estudiante es capaz de combinar, de recopilar y combinar y hasta crear nuevas informaciones. Entonces, este nivel es más alto que el de análisis. Y el de evaluación, que es el nivel más alto, en el estudiante tendrá la capacidad de presentar y dar opiniones y puntos de vista cuando juzgue la información, la validez de las ideas y su calidad. Entonces, cuando el estudiante presenta opiniones y puntos de vista acerca de ciertas situaciones, él está poniendo de manifiesto este nivel, el de evaluación. En matemática pasa también, ¿verdad? Cuando se plantea un problema y el estudiante puede dar su opinión sobre cómo se puede abordar un problema para poder resolverlo. Pero él, porque ya está poniendo de manifiesto todos los niveles anteriores, para poder él dar un punto de vista, ¿verdad? O su opinión acerca de cómo se puede resolver un problema. ¿Hay preguntas o comentarios respecto a estos niveles? No, licenciada, a mí me quedó claro. ¿Queda claro? Yo estoy dando algunos ejemplos, ¿verdad? En matemática, pero realmente estos niveles se ponen de manifiesto en otras disciplinas. Si no hay preguntas, mencionaba que los diferentes niveles, uno de los aspectos básicos que deben de tener las taxonomías es que ellos deben de estar determinados por verbos que operacionalice o que sea posible la recolección de información para poder categorizar o clasificar el aprendizaje de los estudiantes en los diferentes niveles. Y entonces esta tabla presenta los niveles que ya mencionábamos: conocimiento, comprensión, análisis, síntesis y evaluación. Y en esta tabla aparece la definición de estos niveles, pero también en la tercera columna aparecen los verbos específicos para poder construir los objetivos específicos. O sea, son verbos específicos para cada nivel que nos van a servir para la elaboración de los objetivos, para cada uno para lo que queremos. Por ejemplo, en el nivel de conocimiento, algunos de los objetivos, porque son varios, está escribir, describir, numerar, enumerar, enunciar, formular, ordenar, reagrupar. Esto están dentro de esta lista de objetivos. Entonces, si nosotros queremos, también está clasificar, citar, convertir. Entonces, si queremos clasificar a los estudiantes en este nivel de conocimiento, tenemos este listado de verbos, ¿verdad? Que va desde escribir hasta unir. Luego en la de comprensión
también aparece la definición de este nivel y parte desde los verbos, que es clasificar, citar, convertir, discutir, estimar, hasta sustituir, transformar, transcribir. Observe que es una lista algo larga de los objetivos que podemos utilizar para la elaboración de los objetivos específicos. El de aplicación también aparece los verbos, usar, recoger, calcular, y así hasta llegar a los últimos verbos, que es transformar, usar, verificar. El análisis, ¿cuáles son los objetivos que podemos utilizar para elaborar esos objetivos específicos? En este nivel, analizar, discriminar, categorizar, distinguir, comparar, etc. Hasta la construcción de diagramas, construir diagramas. Síntesis, tenemos los objetivos: crear, adaptar, anticipar, planear, categorizar, hasta los últimos verbos: incorporar, iniciar y reforzar. Y el de evaluación, que es el nivel más alto de acuerdo a la taxonomía de Bloom, es la de valorar, comparar, contrastar, concluir, hasta argumentar y decidir. Entonces, acá se presenta de acuerdo, si vamos a aplicar la taxonomía de Bloom para poder evaluar a los estudiantes y poderlos categorizar y determinar en qué nivel ellos se ubican, de acuerdo a lo que querramos recoger la información, ya sea en el dominio socioafectivo, cognitivo. Podemos utilizar estas taxonomías y también utilizar estos verbos. Esta lista, licenciada, ¿será que la podría compartir o la presentación entera? No sé cómo podría hacer, porque realmente lo considero bastante importante. Sí, con gusto. Yo les debo unas presentaciones, y es porque a alguien le comentaba que yo he tenido problemas con mi computadora y me la han revisado varias veces. Y acá, por cierto, tengo una computadora que no es mía porque se llevaron la mía, entonces estoy trabajando con otra, pero con gusto yo se la voy a compartir, Lisbeth. Y de hecho, yo compartí, y no sé si lograron descargar el libro de planeamiento didáctico de Andrea Rojas Vargas. Yo les compartí el enlace para que ustedes lo pudieran descargar. Y en ese libro también está, pero Lisbeth, con gusto yo se la voy a compartir. Licenciada, en el material también de la unidad 5 está. Eso sí está en la plataforma, pero de los que usted ha enviado, al menos a mí no me ha caído. Yo pensé que no me los había mandado. Como no, me recuerdo, Juana, que yo les compartí las presentaciones de las 3 tutorías en un solo correo. Y también les compartí el enlace para que descargaran el libro. No sé, pero a mí no me aparece. No sé qué problema tengo ahí, pero este material para la compañera también está en la plataforma. Yo les mencionaba que ella aparece como material 4. Material 4 está en la unidad 4 de esa asignatura, ¿verdad? Pero ahí está, pero igual con gusto yo les voy a compartir esto. Pero la lectura completa la pueden hacer en ese material, que es el material 4, que realmente es el capítulo 5. Cuando usted abre el documento, ahí dice capítulo 5. Bueno, a pesar de que la taxonomía de Bloom, como usted puede observar, es bastante completa, muy específica en cuanto a los dominios del cual nosotros queremos, en el cual queremos categorizar a los estudiantes, pero a pesar de ello, la taxonomía de Bloom ha recibido, como dice la teoría, el texto acá, críticas, y una de las críticas que recibe la taxonomía de Bloom es la forma en que se presentan las categorías. Por ejemplo, en el nivel cognitivo dice, de la evaluación prácticamente
no se logra en la mayoría de las instituciones educativas. Se recuerda que el nivel más alto del dominio cognitivo es la evaluación. Entonces, una de las críticas que algunos teóricos hacen es que este nivel no se alcanza en la mayoría de las instituciones educativas. Y además, dice, algunos autores plantean que no es necesariamente la categoría más elevada que puede alcanzarse. Esa es una de las críticas, pero a pesar de ello, de las críticas que recibe la taxonomía de Bloom, esta taxonomía es la que ha sido utilizada en nuestro programa de estudios. De hecho, cuando se elabora ítems, también esta taxonomía de Bloom, en el nivel cognitivo, en el dominio cognitivo, perdón, se aplica, porque nosotros vamos, cuando elaboramos un examen de matemáticas, no puede contener solo ítems de un nivel, tiene que tener ítems de diferentes niveles. Entonces, de hecho, la PAES tendría que estar elaborada y seguramente está, bueno, de hecho, tiene que estar elaborada utilizando esta taxonomía, que parte del nivel de conocimiento hasta el de evaluación. Entonces, esta taxonomía de Bloom está presente en los programas de estudio y también, por ejemplo, en la PAES. Yo me recuerdo una vez nos convocaron a una capacitación. Bueno, realmente no fue capacitación, sino fue una reunión de docentes para poder hacer un análisis de los ítems de la PAES, por eso estoy mencionando esto, y me recuerdo que empezamos a clasificar las preguntas en los diferentes niveles, cuáles eran en este nivel, cuál ítems corresponde a este. Entonces se pone de manifiesto, está evidenciado en la elaboración de los ítems de la PAES. Entonces, a pesar de que, como digo, ha recibido diferentes críticas y muchas, pero es una de las taxonomías más utilizadas, dado que no pierde vigencia. Tristán y Molgado menciona que una ventaja presente en esta taxonomía es que, dado el tiempo que ha sido empleada en la mayor parte del mundo, brinda una lista de verbos que facilitan operacionalizar los objetivos educativos. Entonces, esa es la ventaja, ¿verdad? Que ya, digamos, los verbos se pueden considerar como universales y eso facilita, dice, la operacionalización de los objetivos educativos. Bueno, y de hecho, los objetivos específicos que nosotros vamos a elaborar, tenemos que tener presente cuáles son esos contenidos, porque si usted observa, el programa de estudio no trae objetivos específicos, trae objetivos de la unidad o un objetivo general. En el planeamiento didáctico, si usted ya se percató, usted tuvo que haber elaborado los objetivos específicos, estos amarrados con los contenidos, pero con leer los contenidos y los indicadores de logros, ya podían darnos una idea de cómo poder elaborar el objetivo específico. Eso también nos debe de llevar a ubicar al estudiante en un nivel específico para poder elaborar el objetivo, o sea, el indicador de logro relacionado con el contenido, en qué nivel está, si es de conocimiento, de aplicación, de comprensión, etc. Entonces, por eso está la lista de verbos, ¿verdad? Que nos facilita la elaboración de los objetivos educativos específicos. Lo que mencionaba acá, dice en nuestro país la taxonomía de Bloom es la que se utiliza para construir los programas de estudio y realizar los planeamientos didácticos del aula. Esta taxonomía se utiliza desde el nivel de conocimiento hasta el análisis y ningún objetivo supera esta categoría. Por lo tanto, se dejan de lado los niveles de síntesis y evaluación. Bueno, ¿hay alguna pregunta respecto a este
a esta taxonomía? ¿O algún No, comentario? licenciada. ¿Mande? No, licenciada. ¿Está claro? Sí. Bien, entonces continúo con la otra de las taxonomías que decía que íbamos a abordar en esta tutoría, es la taxonomía de Elizabeth Simpson. Esta va orientada más que todo a las habilidades psicomotoras, que ya las mencionábamos en la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía se enfoca o se construye para el dominio psicomotor. Engloba todas las acciones o actividades que en el ámbito educativo se relacionan con el movimiento y el control del cuerpo propio, con o sin apoyos externos, lo que ya mencionaba Juana cuando expresó lo que se entendía en ese dominio psicomotor. También dice, lo psicomotor tiene que ver con la organización tanto espacial como temporal en el cual el movimiento se realiza. El dominio psicomotor tiene un alto grado de influencia en el cognitivo y en el afectivo. Ya veíamos, ¿verdad?, cómo el dominio psicomotor influencia en el dominio cognitivo. Cuando mencionaban ustedes el uso del recurso didáctico, también el dominio psicomotor tiene que ver, por ejemplo, también en matemática, porque ahí ya ustedes lo han utilizado y lo hemos hablado también, de los software, ¿verdad? Que es los diferentes software que nos ayudan a poder realizar ciertos ejercicios, resolver ciertos problemas. Entonces se tiene que tener también ese dominio psicomotor acerca del uso, por ejemplo, del mouse, por ejemplo, del teclado, etcétera. Entonces se pone de manifiesto también, ¿verdad?, en el uso de las tecnologías que nos ayudan, ¿verdad?, o sirven de apoyo para el aprendizaje. Licenciada, Mande. se puede decir que este tipo de taxonomía es el que lo usan más que todos los profesores de educación física, ¿verdad? Cuando enseñan al niño, por ejemplo, en parvularia, yo que estoy en ese nivel, cuando le enseñan el conocimiento temporoespacial de adentro hacia afuera, lo que es izquierda, derecha, equilibrio, el poder lanzar una pelota y todas esas habilidades que, tanto gruesas como finas, que el niño aprende en física, eso le ayuda también a desarrollarse en las materias, el escribir bien, como dice usted, el controlar el mouse, porque hay niños que cuando agarran un mouse o cuando utilizan el scroll de las limpitas, el cursor se le va para todos lados porque todavía no tiene esa sincronización que les ayuda en la física. Así es. Muchas gracias. Y ahí vemos entonces la interdisciplinaridad, la relación que hay entre las diferentes disciplinas, ¿verdad? La integración de una disciplina con matemática, y usted lo menciona en este caso. Cómo la educación física les ayuda a ellos al dominio psicomotor. También las actividades que, como mencionaba usted también, que nos ayuda al desarrollo de la motricidad fina. Y lo ponía yo de ejemplo, ¿verdad? Este dominio psicomotor también, la habilidad de las manos, ¿verdad? Del movimiento de las manos cuando se utiliza las lentas. Bueno, se divide en 7 niveles. Elizabeth Simpson lo categoriza en 7 niveles. 5, dice, tienen un carácter operativo y 2 se relacionan con aspectos perceptivos y de preparación para el desarrollo de las destrezas psicomotrices. En estos niveles, dice, son percepción, disposición o situación, respuesta guiada o de aprendizaje, mecanismo o automatismo, hábito, respuesta compleja, manifiesta o explícita, que es la realización, adaptación, modificación y creación, que es originar. Para Elizabeth Simpson, se plantea estos niveles. Uno de ellos es el de percepción,
similar a la de taxonomía de Bloom, pero aparece la definición en la primera columna y los ejemplos de objetivos generales por completar con contenidos y también los ejemplos de verbos para formular objetivos. Entonces, por ejemplo, el de percepción dice el de darse cuenta de los objetos, cualidades o relaciones mediante los órganos de los sentidos. Hay una estimulación sensorial o impacto del estímulo en uno o varios sentidos, que es el auditivo, visual, táctil, gustativo, olfativo, kinestésico. Hay una selección de claves a las cuales dice se debe responder. Hay una traducción o proceso mental de determinar el significado de las claves que se han recibido, proceso de relaciones. Y aquí aparecen los ejemplos. Sensibilizar a los estímulos kinestésicos, tener conciencia de que existe diferencia al tacto de diversas superficies, observar los factores motores que están presentes en el bateo de la pelota de tenis, lo que usted mencionaba, Claudia. Aquí hay un ejemplo. Percibir la posición de la aguja al comenzar el despunto de máquina, relaciona música jazz con las posibilidades de danzar, discriminar auditivamente los tonos graves de los agudos. Si usted observa, son ejemplos de objetivos generales en ciertas disciplinas. Aquí hay varias puestas de manifiesto. Y ejemplos, bueno, estos son ejemplos de objetivos generales, pero para los objetivos específicos se puede utilizar y para los generales. El verbo diferenciar, discriminar, distinguir, escuchar, gustar, mover, identificar, etc. Para este nivel de percepción aparecen como ejemplos estos verbos, ya sea que elaboremos objetivos generales o objetivos específicos. Está también el de apresto, disposición o preparación. Esto se define como el ajuste preparativo para una clase especial de acción o experiencia mental, conocimiento de los pasos de la acción físico, apresto postural y emocional o disposición o agrado. También dice, es la capacidad potencial para realizar un tipo particular de acción. Entre los ejemplos de objetivos generales está determinar la secuencia que conforma la acción de poner la mesa, identificar el espacio, las marcas y los objetos que configuran la cancha de básquetbol, lograr la posición física correcta para iniciar una carrera y prepararse para nadar en estilo crawl. Estos son ejemplos de objetivos generales. Acá el material no presenta los objetivos, los verbos para los objetivos de forma general, no los presenta. Habría que investigarlos porque el material al menos no lo presenta acá. Cuáles son los objetivos, cuáles son los ejemplos de verbos, pero aquí observe usted que aparece algunos: determinar, identificar, lograr, prepararse. Está el otro nivel, que es el de respuesta dirigida. Se define como el acto conductual abierto conforme a un modelo, cuyas etapas son la imitación o ejecución de una acción como respuesta directa a la percepción de la misma acción realizada por otra persona y el ensayo-error. Ensayar varias respuestas con una explicación razonada para cada una hasta encontrar la más adecuada. En otras palabras, la respuesta dirigida es, en otras palabras, la imitación o ejecución de una acción. ¿A dónde podemos ver de manifiesto este nivel de respuesta dirigida? ¿En qué disciplina o disciplinas podemos ver esta?
Me di a entender con la pregunta. Podría ser licenciada en matemática cuando damos un ejemplo de por ejemplo, cuando estamos en sistema de ecuaciones. Un Sí. modelo sería un ejemplo de cómo resolver, ya sea por el método de sustitución, igualación, reducción, y a través de ese modelo, ese ejemplo que le damos, el niño tiene que resolver un determinado ejercicio. Correcto, gracias Claudia. Ese es un ejemplo. Pero, y también en matemáticas, cuando ocupamos las regletas de Cuisinart, ustedes imitaron, ¿verdad? Fue una respuesta dirigida. Esa respuesta dirigida ¿hacia qué? Hacia las indicaciones que se dieron. Cuando, por ejemplo, sumamos, en un primer momento, las acciones que realizaron fueron realizadas por las indicaciones que se dieron cuando restamos, multiplicamos y dividimos. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, de respuesta dirigida. Los estudiantes realizan las acciones de acuerdo a las indicaciones. Pero en el caso del uso de la los estudiantes también pueden disponer de las regletas de otra manera o pueden realizar las acciones de otra manera de forma que lleguen al mismo resultado. Pasa en la división. La división, las regletas de Cuisinart, usted puede disponer las regletas de manera que de dos formas diferentes usted llegue a la respuesta de una división exacta. Entonces, en un primer momento, los estudiantes ponen de manifiesto este nivel de la respuesta dirigida. En física también, ¿verdad? Lo que usted mencionaba, Claudia. En educación física, los estudiantes realizan acciones y van imitando lo que ven en el docente o la docente, esas acciones. Pero hay momentos en que ya ellos han alcanzado este nivel y ya ellos pueden, sin responder a las acciones o imitar, ellos van realizando acciones que, digamos, o disponen de la forma en cómo lo van a hacer. Pero en este nivel, como dice, es una imitación o ejecución de una acción como respuesta directa a la percepción de la misma acción, realizada por otra persona. O sea que aquí es con ayuda de alguien, ¿verdad? Y también lo puede ser sin ayuda de alguien, o sea, con lo que él mira, ¿verdad? Con lo que él aprende, ya él realiza estas acciones. Los dos primeros niveles no pueden observar terminado. Los tres niveles siguientes son momentos o secuencias propias del aprendizaje de destrezas motoras en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes reproducen movimientos por imitación, por ello durante cierto tiempo se encuentra en un aprendizaje de ensayo y error. Solo comentarles que esta tabla está incompleta, aquí faltan dos niveles. Yo presento solo estos como ejemplo, ¿verdad? Pero en el material está la tabla completa, están los otros niveles, está el de adaptación y el de creación, que en la tabla, en esa diapositiva no lo presento, pero está en el material. Entonces, es una teoría que los dos últimos niveles se refieren al refinamiento o pulimento de las diferentes respuestas motoras básicas y sobre todo la creación de nuevos modelos motrices. Es lo que yo mencionaba, ¿verdad? Que ya por ejemplo, en educación física, los estudiantes que han aprendido, por ejemplo, cuando juegan básquetbol, han aprendido a mover la pelota de la manera adecuada, cómo posicionar los dedos para rebotar la pelota, o cómo ellos van a moverse ya en la cancha y jugar. Esos son, digamos, el dominio básico, ¿verdad? Como respuesta como acciones, ¿verdad?, de imitación, pero cuando ellos ya tienen dominio de ese nivel, está el otro de la creación de nuevos modelos motrices. Es cuando
digamos, el estudiante puede moverse en la cancha jugando básquetbol, de manera que ellos hacen unos movimientos, ¿verdad? Que ellos mismos crean. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? De cómo cómo el estudiante puede establecer nuevos modelos motrices. Y la taxonomía de César Cole, pero quiero preguntarme la taxonomía de Elizabeth. ¿Hay comentarios o puedo continuar? Por mí continúe, licenciada. Bueno, muchas gracias. Y la taxonomía de César Cole. Esta taxonomía es la que podemos ver de manifiesto o lo podemos evidenciar en los programas de estudio, y estos van orientados hacia el enfoque constructivista. Cole se propuso una teoría de tipo constructivista, aquí lo menciona, para organizar el aprendizaje de los estudiantes. En la propuesta de Cole se plantea que los contenidos de aprendizaje en una acepción amplia puede incluir, según la naturaleza del área curricular, hechos, conceptos, principios, procedimientos, valores, normas y actitudes. Los contenidos pueden ser de 3 tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Por eso decía que lo podemos ver de manifiesto en los programas de estudio. Como parte de los contenidos conceptuales se encuentran los hechos, los conceptos y los principios. La propuesta de este pedagogo se puede resumir en los siguientes aspectos. Literal A, los resultados esperados del aprendizaje se definen en términos de procesos cognitivos. Literal B, los resultados obtenidos se relacionan con los contenidos, tomando en cuenta los procesos y psicológicos. Al diseño curricular se le da coherencia deductivamente desde las finalidades del sistema educativo hasta la especificación de las unidades elementales de contenido y los objetivos didácticos, los cuales que adoptarán la forma de conductas observables o habilidades cognitivas, actitudes, destrezas o capacidades. Eso de acuerdo a Argüelles y Gonzi. La visión de Coldis está centrada en el individuo. Esta propuesta logra completar la ausencia del contexto histórico-social con la noción de que la educación cumple un rol articulador, aspecto fundamental para lograr es el vínculo esencial entre el contexto y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, uno de los aspectos que es considerado en la taxonomía de Cole es en lo que ya mencionábamos, que es el contexto, o un planeamiento didáctico contextualizado. Entonces, ese contexto y el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de estar relacionados, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esta taxonomía de César Cole. Esta clasificación se presenta en 3 grandes categorías. La primera categoría, lo que ya se mencionaba en un inicio, es que está relacionada con los hechos, conceptos y principios. Aprender hechos significa que se deben memorizar acontecimientos que puedan ser históricos. Aprender conceptos significa que es capaz de identificar, reconocer, clasificar, describir y comprobar objetos, sucesos e ideas. Aprender principios significa que es capaz de identificar, reconocer, clasificar, describir, comparar las relaciones entre conceptos o hechos a los que se refiere el principio. Bien, esa es la primera categoría. La segunda categoría es relacionada a los procedimientos.
Esta categoría se refiere al conjunto de acciones ordenadas y orientadas hacia la consecución de una meta. Aprender procedimientos significa que se es capaz de utilizar de diferentes maneras las diversas situaciones con el fin de resolver los problemas planteados y alcanzar las metas fijadas. Consiste en seguir una serie de pasos para lograr un fin. Y la tercera categoría, que son los valores, normas y actitudes. Aprender a valorar, que significa que se es capaz de regular su propio comportamiento de acuerdo con el principio normativo de dicho valor, que dicho valor estipula. Aprender una norma implica la capacidad de comportarse de acuerdo con un valor. Aprender una actitud significa mostrar una tendencia consistente y persistente e implica una determinada manera de obrar ante ciertas situaciones, objetos, sucesos o personas. Entonces vemos acá en la taxonomía de César Coll, se define como primera categoría hechos, conceptos y principios. Estos en el programa de estudio aparecen como los contenidos conceptuales. Y acá se define cada una de ellas, ¿verdad? ¿Qué es aprender hechos? ¿Qué es aprender conceptos? ¿Qué es aprender principios? Se lo define claramente en este material. Y la segunda, que va referida a los contenidos procedimentales. Y se define también o explica qué significa aprender procedimientos. Y es la tercera categoría, que va referida a los contenidos actitudinales. Pero los contenidos actitudinales va orientadas a tres partes, que es aprender a valorar, aprender una norma, aprender una actitud. Estos tres aspectos integran los que son los contenidos actitudinales. Y acá presenta la taxonomía de Coll, los contenidos, lo que ya mencionábamos, y que aparece en los programas. Acá aparece la definición de cada uno de estos contenidos, y los contenidos conceptuales responden a la pregunta ¿qué saber? Los contenidos procedimentales responden a la pregunta ¿cómo saber hacer? Y los contenidos actitudinales ¿para qué aprender a hacer? Entonces, estos son, de acuerdo a la taxonomía de Coll, cómo él categoriza o clasifica los diferentes contenidos. Bien, hay preguntas respecto a esta parte porque falta una parte que es el ejemplo de planeamientos o planificaciones didácticas. Respecto a la taxonomía de César Coll, ¿hay preguntas? No, licenciada. Creo que es con el que estamos más familiarizados. Así es, con el que estamos más familiarizados. Importante, ¿verdad? Reconocer, por ejemplo, me llama mucho la atención que quizás, bueno, de hecho, a veces quizás hemos desconocido que en los contenidos actitudinales hay tres aspectos, ¿verdad? O se aprende un valor, o se aprende una norma, o se aprende una actitud, por ejemplo. Pero como decía Claudia, es con los que estamos más familiarizados por el programa de estudio que está vigente en nuestro país. ¿A alguien más que tenga preguntas o comentarios? ¿Puedo continuar? Yo pienso que sí. Bien, Licenciado. gracias. Hay una parte, como mencionaba, de esta tutoría, es mostrarles algunos ejemplos de planificaciones didácticas. Cuando hablamos de planificaciones didácticas, estas están determinadas
por el nivel en que trabajamos. Además, por la organización de cada institución. Estas planificaciones didácticas pueden ser anuales, pueden ser por periodos, si estamos trabajando en nivel de bachillerato, puede ser por trimestre, puede ser mensual también, y puede haber planificaciones semanales. Entonces, me refiero a que las planificaciones didácticas pueden ser en diferentes periodos de tiempo, y estas están determinadas de acuerdo a la organización de cada institución. Un ejemplo de planeamiento didáctico anual en ciencias contiene los siguientes elementos. Eso aquí presenta uno de ciencia, pero en general el planeamiento didáctico cuenta con la información administrativa, que ustedes lo incluyeron en su tarea, la información de la institución, el año, la asignatura, el ciclo, el nivel, perdón, el docente y otros elementos. Ahora, este es un ejemplo de planificación. ¿Qué elementos integran? La información administrativa también depende de las instituciones o las que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Podemos agregarle a esta información y variar entre una planificación didáctica y otra. Esta información que es la parte administrativa. Luego está el plan anual de ciencias, que contiene los objetivos generales y los contenidos. Usted lo puede ver en estas dos columnas. De manera general, se ve que tiene los mismos elementos esta planificación, y aquí va por periodos. Por ejemplo, en el primer periodo se establecen los objetivos generales y los contenidos. Luego están los objetivos generales y contenidos para el segundo periodo y para el tercer periodo de la misma manera. Es decir, la planificación didáctica anual prácticamente organiza por periodos, pueden ser, de acuerdo a lo que mencionaba, puede ser bimensual, trimestral, mensual, depende cómo esté organizado en las instituciones, los contenidos que se van a desarrollar. Pero en general, esto recoge el planeamiento anual. En matemática, por ejemplo, en tercer ciclo se trabaja con 8 unidades. Una planificación anual en matemática tendría que está recogido por trimestre, serían 3 trimestres. ¿Qué unidades se consideran para el primer trimestre, cuáles para el segundo y cuáles para el tercero? Y de ahí que se describen los objetivos generales y los contenidos que estarían en cada uno de los trimestres. Está otro que es un ejemplo de unidad bimensual. Quizás aquí podemos hablar de por periodo, ¿verdad? En el caso de bachillerato, que son, si no me equivoco, 4 periodos, algunos de 3 meses y otros de 2. Entonces puede establecerse una planificación como esta, pero si usted observa los elementos que contiene esta planificación, son los mismos prácticamente que ustedes utilizaron en la tarea y fue realizada por unidad. Entonces, este formato de planificación que estoy presentando en estos momentos se puede utilizar para una planificación por unidad también, o puede ser específicamente para un periodo, para un trimestre. Pero aquí entran los elementos que mencionaba, que es la información administrativa que aparece como encabezado. Están el objetivo general, objetivos específicos, los contenidos, actividades de mediación, actitudes y valores, estrategias de evaluación. Si usted observa algo que dentro de la rúbrica de la calificación de la tarea de planeamiento didáctico estaba que iba a asignar usted un tiempo para cada una de las actividades.
pero si usted observa, no hay una columna para tiempo. Entonces, lo que se hace es que o se agrega una columna para el tiempo establecido por actividad, o usted al final cuando describe la actividad le puede agregar el tiempo entre paréntesis. Por ejemplo, acá la primera actividad dice en forma grupal, cada estudiante hará una descripción de su propia imagen, la de las otras personas y las características de otros seres vivos. Al final de esta actividad se puede agregar, si no va a agregar otra columna, pero se le puede agregar entre paréntesis cuánto es el tiempo aproximado que usted está asignando para esta actividad, pero es necesario que se le asigne el tiempo. Y eso veía que en alguna de las tareas no lo asignaron. Entonces es importante, ¿verdad?, asignar el tiempo aproximado. Entonces tenemos, son los mismos elementos prácticamente que ustedes utilizaron para elaborar la planificación didáctica de la unidad que ustedes escogieron. Y aquí aparece también a continuación de esta planificación. Y aquí termina. Esta también otra que casi no se usa en nuestras planificaciones, y es el plan semanal. El plan semanal, como la misma palabra lo dice, va para una semana. Lo estoy presentando porque algunos pueden considerarlo, ¿verdad?, como una forma de planificación. Está la información administrativa, está el contenido, si usted lo observa, que es el sentido del gusto y el tacto, función, órganos e higiene. Y para esa semana están las actividades de mediación, cuánto tiempo, dice 2 lecciones, el objetivo general, el objetivo específico, para la siguiente, que son hábitos para el cuidado del cuerpo y su importancia. De igual manera está las actividades de mediación, valores y actividades y aprendizajes por evaluar, que serían los que se consideran para estas 2 semanas. Entonces, vea usted que si son 2 lecciones, aquí se establece el objetivo general para la primera lección y establece el objetivo específico y el contenido, y para cada uno de los contenidos que se plantean. Pero observe usted que el formato es diferente y que se están considerando 2 lecciones que se van a desarrollar en esa semana. También está otra de las planificación también diaria, que son conocidas como minuta también. Estas planificaciones prácticamente llevan los mismos elementos de una planificación, pero se va haciendo diariamente. Tampoco ese tipo de planificación casi no se utiliza en nuestro sistema educativo. Me recuerdo que el Ministerio de Educación en un tiempo, hace como unos 6, 7 años, se implementó en algunos centros escolares una planificación diaria llamada agenda diaria, que prácticamente es lo que yo menciono, que es como una planificación diaria que es conocida como minuta, pero le llamaban agenda diaria. Pero con el pasar de los años, este tipo de planificación perdió vigencia. Entonces, le menciono que sí se ha aplicado en ciertos centros escolares, le digo porque yo también planifiqué así, como agenda diaria, y prácticamente lleva los mismos elementos que lleva una planificación como la que estoy presentando, pero se realiza por clase. Bueno, estos son algunos ejemplos y que están al final del material de la unidad 4. Quiero preguntar, porque la tutoría llega hasta acá. Quiero saber si hay preguntas o comentarios respecto a lo que se ha abordado en esta tutoría.
No, licenciada, todo bien. Todo bien. Walter dice Al también menos que, para mí. bueno, entonces, si no hay preguntas, invitarle a que realicen la lectura completa de este material. En la plataforma está como material 4 para la unidad 4. Realicen la lectura. Como yo siempre digo, acá se presenta de forma resumida, pero la lectura completa le ayudará, ¿verdad?, a completar la información que usted necesita para poder completar la comprensión. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, solo recordar de estar pendientes con la fecha de entrega de las tareas y la ruta de aprendizaje para este contenido. Si no hay más preguntas o más asuntos que abordar en esa tutoría, nos despedimos de esa tutoría, la finalizamos deseándoles un fin de semana y bendiciones. Gracias, licenciada. Nos